¿Cuáles son las principales características de las brujas en los cuentos infantiles? Las brujas suelen tener un aspecto feo y perverso. Aunque hay brujas de todo tipo. Algunas son altas y flacuchas, otras son bajitas y regordetas. Pero ambas se caracterizan, en la mayoría de los casos, por ser viejas, tener la cara arrugada, una nariz grandota, una fea verruga, uñas largas, dedos flacos y arrugados, una joroba, mentón puntiagudo y la tez puede ser muy pálida o en algunos casos verdosa. Visten ropas anchas y oscuras y sus zapatos son puntiagudos. Estas brujas además tienen ciertas conductas propias, como que tienen la facultad de volar, nunca lloran, viven por varios siglos, viven en un castillo o en una casona solitarias, o por lo menos sin compañía humana, no les gusta el amor ni los buenos sentimientos, son prepotentes, mandonas, gritonas, testarudas, soberbias y sin sentido del humor. Tienen un gran libro viejo donde consultan para preparar sus conjuros y hechizos con distintos propósitos, pueden ser para hacer daño a quien se odia, para atraerse la pasión amorosa de alguien, para invocar a los muertos, para suscitar calamidades o impotencia contra enemigos, rivales u opresores reales o imaginarios, para resolver un problema el cual se ha convertido en obsesión y ya no importa por qué medio se resuelve. Pero también existen brujas que no corresponde al modelo tradicional de bruja ya descrito. Estas pueden ser brujas hermosas, como la del libro La Bruja Bella y el Solitario, o traviesas como la Bruja Mon, que aunque en aspecto físico se parece mucho a las brujas comunes, no tiene la intencionalidad de hacer males a las personas, sino más bien tiene un cierto toque de humor. También hay brujas buenas, como la del libro Un embrujo de 5 siglos, que además combina la bondad con la hermosura y nos hace cuestionarnos acerca de cuál es la característica fundamental que hace a una bruja ser bruja. Llegamos a la conclusión de que una bruja debe poseer poderes especiales para realizar hechizos, pero pensamos que de esta forma se podría confundir con un hada, entonces observamos que las hadas aparecen en los cuentos principalmente en función de otra persona, para ayudar a alguien, en cambio la bruja es un personaje que tiene sentido en sí misma, aunque consideramos que es factible asociar a una bruja buena y hermosa con un hada. De todos modos, esta situación es una excepción a la regla y en raros casos suele darse la existencia de una bruja de este estilo. ¿Desde cuándo adquieren importancia las brujas? Desde la Edad Media, época de atraso científico y tecnológico, en que las brujas se constituyeron en personajes temidos, respetados y muy solicitados, especialmente cuando la ciencia oficial, tan atrasada como privilegiada, se declaraba impotente para ofrecer una esperanza de curación. Las brujas poseían conocimientos que tenían por propósitos producir el mal y la muerte, sutiles venenos implacables o los más violentos, que fulminaban a quienes iban dirigidos, así como filtros que producían molestias y languideces extrañas, indiagnosticables, que entraban en el dominio solo exclusivo de las brujas. Estos personajes de carne y hueso son trasladados en el espacio y el tiempo, alterados por la superstición, el temor a lo desconocido y la ignorancia hasta hacerse protagonistas de leyendas, historias y folclore popular. El concepto bruja, en la literatura infantil, ha quedado reducido a una simple categoría que la religión define como mal. Las brujas como representantes de las fuerzas maléficas del demonio, ponen en práctica todas sus malas artes para derrotar a los héroes de estas narraciones, las cuales, además de constituirse en los defensores del orden social dominante, son los protegidos del orden divino. Tipos de brujas en la literatura infantil. Etimológicamente, bruja parece derivar del íbero bruixa y más claramente del gallego bruxa, aunque la forma popular en gallego es meiga. Las prácticas generales de las brujas son la realización de rituales o de gestos simbólicos. La brujería consta de rituales para hacer sus hechizos, ejercer un maleficio o atadura sobre alguien, algunos de los cuales requieren hierbas particulares. El uso de sustancias y objetos materiales que tienen significado simbólico. Pronunciamiento de un hechizo. Hay palabras de conjuro o hechizo que pueden ser escritas para obtener un mayor poder. La bruja tiene un papel esencial en los cuentos infantiles. Hasta donde se sabe, existen 5 grandes categorías de brujas. 1. La llamada clásica, también conocida como de cucurucho y escoba. En extinción. 2. La solapada, comúnmente conocida como bruja de salón.
parecen encantadoras y que no matarán una mosca, pero es una de las variedades más peligrosas. 3. La nariz ganchuda. Es la más fácil de reconocer, pues su apéndice nasal es muy prominente y casi toca su mandíbula. Si por casualidad tiene una verruga en alguna de esas dos partes de su anatomía, ponga pies en polvorosa. 4. La núbil, denominada por algunos estudiosos como bruja joven, brujilla o aprendiza de bruja. Es una bruja en ciernes. 5. La calva. En los cuentos recopilados por los hermanos Grimm, es el personaje malvado arquetípico. En las relaciones entre heroínas y brujas en los relatos infantiles y juveniles se establecen múltiples relaciones. La figura de la bruja no es solo un elemento amedrentador y por otra parte, la figura de la heroína es mucho menos heroica de lo que a simple vista parece. En realidad, las brujas y las heroínas son dos facetas del mismo personaje. La literatura y el cine crean a la bruja como un alquimista, entre pócimas. Entre otros relatos clásicos, la bruja barra madrastra de Blancanieves, la Bella Durmiente, la bruja del mar, de la Sirenita, y la bruja de Hansel y Gretel responden a la bruja histórica que desde el siglo XIII fue castigada con la muerte. La redención, la recuperación para los cánones sociales es lo que diferencia a las heroínas de las brujas. La bruja no es una condición, es el castigo mismo por alejarse de las leyes sociales. En Blancanieves se muestra perfectamente a la madrastra como una auténtica alquimista. La bruja aquí se encuentra entre la belleza, la perfección, y la fealdad, la maldad. En el siglo XVII la apariencia de bruja respondía a lo feo. Suciedad, verrugas, vello, marcas en la piel, y se acusó de brujería a mujeres por el mero hecho de tener estas características. En La Bella Durmiente la bruja también tiene su antecedente en una tradición rusa en la que el jueves anterior a Pentecostés las jóvenes llevaban a cabo un ritual de celebración en el bosque, que culminaba con la mitad de ellas cayendo al suelo y haciéndoselas dormidas, y la otra mitad besándolas para que despertaran. En estos cuentos, se mantiene la protección física y emocional que proporciona la autoridad. La heroína no parece aprender, ni crecer. La madrastra o bruja que se enfrenta a ella, lo hace por celo sexual, que es al tiempo belleza y posición. Hace de buena víctima y al final tiene una buena boda. ¿Desde cuándo adquieren importancia las brujas? Desde la Edad Media, época de atraso científico y tecnológico, en que las brujas se constituyeron en personajes temidos, respetados y muy solicitados, especialmente cuando la ciencia oficial, tan atrasada como privilegiada, se declaraba impotente para ofrecer una esperanza de curación. Las brujas poseían conocimientos que tenían por propósitos producir el mal y la muerte, sutiles venenos implacables o los más violentos, que fulminaban a quienes iban dirigidos, así como filtros que producían molestias y languideces extrañas, indiagnosticables, que entraban en el dominio solo exclusivo de las brujas. Estos personajes de carne y hueso son trasladados en el espacio y el tiempo, alterados por la superstición, el temor a lo desconocido y la ignorancia hasta hacerse protagonistas de leyendas, historias y folclore popular. El concepto bruja, en la literatura infantil, ha quedado reducido a una simple categoría que la religión define como mal. Las brujas como representantes de las fuerzas maléficas del demonio, ponen en práctica todas sus malas artes para derrotar a los héroes de estas narraciones, las cuales, además de constituirse en los defensores del orden social dominante, son los protegidos del orden divino. Join Pearl 3. ¿Qué se entiende por bruja? Según la RAE. Mujer que, según la opinión vulgar, tiene pacto con el diablo y, por ello, poderes extraordinarios. En los cuentos infantiles tradicionales, mujer fea y malvada, que tiene poderes mágicos y que, generalmente, puede volar montada en una escoba. Según un diccionario español. Es una figura de la imaginería popular que se relaciona con el mal, con la perversidad. Según diccionario Tripol. Representa el poder del mal que ha de ser combatido y destruido, representa la parte regresiva de todo ser humano. Es villana permanente en los cuentos de hadas. Como podemos darnos cuenta en muchos lugares y culturas, y por muchos años se ha conocido al personaje bruja como una mujer malvada con poderes sobrenaturales utilizados para hacer el mal. Además se le ha relacionado con ciertos objetos e incluso animales que han pasado a ser, en el inconsciente colectivo de las personas, característicos de las brujas.
Así, encontramos algunos elementos como la escoba, las telas de arañas, la ropa oscura, las verrugas, la olla con pócimas y el sombrero en punta. Y animales como el típico gato negro, el cuervo, los sapos, culebras, murciélagos, búhos y ratones. Pero realmente la palabra bruja significa mujer sabia y eran simples mujeres entendidas en varios temas mágicos. Estas mujeres eran conocedoras del gran poder de las hierbas y plantas y, esto podían utilizarlo para hacer el bien o el mal, ya que sabían cómo preparar una poción a base de plantas que curase una enfermedad, y también qué plantas son las más venenosas. La escoba es un símbolo, la utilizaban para expulsar de sus casas la energía negativa, igual que los gatos negros. Tenían gatos de este color porque tienen el don de absorber toda la energía negativa que hay allá donde se sientan. Desgraciadamente, esa vieja superstición que dice que los gatos negros dan mala suerte, aún sigue viva. Muy poca gente sabe que se creía esto porque los paganos en la magia pensaban que por la noche las brujas se convertían en sus propios gatos negros. ¿Qué se entiende por bruja? Según la RAE. Mujer que, según la opinión vulgar, tiene pacto con el diablo y, por ello, poderes extraordinarios. En los cuentos infantiles tradicionales, mujer fea y malvada, que tiene poderes mágicos y que, generalmente, puede volar montada en una escoba, según un diccionario español. Es una figura de la imaginería popular que se relaciona con el mal, con la perversidad. La bruja ha sido el personaje más apto para conjurar miedos y pesadillas infantiles. En la actualidad, la preocupación es desterrar estos miedos y poner al niño en contacto con su realidad cotidiana. Por lo tanto, al referirse a la bruja en los relatos infantiles, se hace a través de la caricaturización. Bien amigos y amigas, esta fue una investigación del Dr. Mentes X sobre las diferentes brujas que existen en la actualidad. No olvides suscribirte a nuestro canal y darle manito arriba. Gracias.